Apocalipsis 6, verso 12 al 17 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje está en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tema anterior hablamos acerca de la última generación y decíamos que el mundo se va a dividir en dos grupos antes de la segunda venida de Cristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 22, 11, donde un grupo el Señor dice de él lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Este es un grupo. Y sigue diciendo: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este es el otro grupo, y después de esto dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién es este grupo que se está escondiendo de la presencia del Cordero? Sin duda, son los injustos o los inmundos, como se les llama también. ¿Y por qué se están escondiendo de la presencia del Cordero? La Biblia es clara, y es porque rehusaron creer en el Cordero, es decir, en Cristo. La Santa Escritura nos dice en Juan 3:36 lo siguiente: el que cree en el Hijo, es decir, el que cree en el Cordero, el que cree en el Cordero tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero lamentablemente en este grupo hay muchos que profesaron creer en Cristo, pero no hicieron lo que Él les pedía. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21 al 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así está escrito. Pero lo que me llama la atención es que muchos de esta gente le dicen al Señor que profetizaron en su nombre, echaron demonios en su nombre y también hicieron muchos milagros en su nombre. Pero el Señor les declara que nunca los conoció. La pregunta es entonces: ¿en qué nombre echaron los demonios realmente este grupo de que profesaban seguir a Cristo? Tiene que ser en otro nombre. Porque el Señor dice que nunca los conoció, sino que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad.
es decir, transgresores de mi ley. Este grupo se pregunta en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El pasaje termina con esta pregunta. Sin duda, en el capítulo 7 encontramos la respuesta, pero en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 1, ahí nos dice quiénes son los que quedarán en pie cuando venga el Cordero. Y dice lo siguiente: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Como estudiamos en el tema pasado, este grupo es intachable, no hay pecado en sus vidas. Por tal razón estarán en pie cuando Cristo venga. ¿Y cómo pudieron vencer el pecado en sus vidas? Como estudiamos en el tema anterior, Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pecado es transgresión de la ley de Dios, es decir, que si este grupo guarda los mandamientos de Dios, es porque han vencido el pecado en sus vidas. ¿Y cuál es la clave para vencer el pecado? ¿Y cuál es la clave para guardar la ley de Dios? La clave es la fe de Jesús, porque está escrito en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho de otra forma sería: sin fe es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cómo llegamos a tener esa fe? Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, vemos que la clave es poner nuestros ojos en Jesús. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos, hermanos? Está escrito en Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema es que muchos dicen que no se puede vencer el pecado porque no tienen los ojos puestos en Jesús. Mientras estemos contemplando a alguien que no sea Cristo, lastimosamente no vamos a poder vencer el pecado en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:18 está escrito: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí el apóstol que somos transformados contemplando a Cristo. Dice que de gloria en gloria, es decir, de carácter en carácter. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, nuestra vida cambia. Nosotros somos transformados a nivel de lo que estamos contemplando. Si nosotros contemplamos a Cristo, cada día nos pareceremos más a Él. Pero lamentablemente hoy en día muchos ponen sus ojos en series, en telenovelas donde se transgrede la ley de Dios, y entonces no hay fuerza para obedecer a Dios. Así que, hermanos, si no queremos estar en el grupo de los que estarán escondiéndose cuando Cristo venga, prestemos mucha atención a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:34-36. Está escrito y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? La segunda venida de nuestro Mesías. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Pero antes que Él aparezca en las nubes, sabemos que lo que se cerrará primero es la puerta de la gracia para todos. Y en el verso 36 Él dice lo siguiente: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie. Aquí está la palabra clave: y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, la clave para estar en pie cuando nuestro Mesías regrese es velar, es decir, estar atento, teniendo esa relación viva con Él, cada día contemplándole, estudiando más y más su palabra, orando cada día más, deleitándonos en su servicio. Eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Cómo vamos a vencer el pecado en nuestras vidas? Cuando no oramos, cuando no pasamos tiempo estudiando la palabra de nuestro Creador. Hermanos, Cristo se acerca. Preocupémonos por nuestra salvación. Busquemos a Cristo. Él dijo: no todo el que profesa seguirle será salvo. No es el que dice: Señor, yo hice esto o aquello. No, es aquel que tiene una relación viva, una relación genuina con Él. Aquel que ha vencido el yo, que le ha entregado el control de su vida a Él. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde.